Ok, bueno, ya vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Mi nombre es Johnny Cabrera, yo soy director de operaciones de Hipnótica y el día de hoy vamos a presentar un webinar denominado Desarrollo Sostenible para la Gestión Urbana. Este webinar será dictado por el ingeniero José Solano, quien es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y se encuentra realizando un doctorado en Desarrollo Sostenible, también en la Simón Bolívar. Él es el director de sostenibilidad de Hipnótica, con una amplia trayectoria en el área de ingeniería, de ambiente y sostenibilidad. Entonces, sin más dilación, doy la palabra a José Solano, quien va a ser el facilitador del día de hoy. Adelante, José. Por favor, me pueden confirmar si me escuchan. Por favor, se pueden escribir en el chat. Ok, excelente. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Johnny, por la introducción y buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre desarrollo sostenible para la gestión urbana. Mi nombre es José Solano, soy ingeniero químico, como decía Johnny. Tengo un diplomado y estoy haciendo doctorado en desarrollo sostenible de la Simón Bolívar y he tenido la oportunidad de trabajar en ambiente y últimamente en sostenibilidad durante los últimos 16 años aproximadamente. Entonces, tengo la fortuna de tener alineada mi pasión con mi labor y bueno, digamos que ahí todo fluye. Vamos a hablar entonces de este tema tan importante en un momento cuando ya empezó la década de acción, por eso lo puse ahí a propósito, década de acción porque ya estamos en los últimos 10 años, de 2020 a 2030, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Nos quedan solo 10 años para poder lograrlo. Entonces, vamos a empezar, voy a quitar la cámara por temas de ancho de banda, ¿ok? De acuerdo. El día de hoy vamos a ver entonces por qué un desarrollo sostenible es el camino para nuestra permanencia en el planeta, así mismo, como se dice. ¿Cuáles son los antecedentes y dimensiones de desarrollo sostenible? Brevemente, vamos a hablar del objetivo 11 de desarrollo sostenible, que es el que tiene que ver directamente con lo que es la ciudad sostenible y la gestión urbana como tal. La nueva agenda urbana como una agenda que salió luego de la Agenda 2030, dedicada exclusivamente a lo que es ciudades y lo urbano. Sin duda que en este momento que nos encontramos en plena pandemia del COVID-19, pues esto ha tenido y tendrá un efecto sobre los objetivos de desarrollo sostenible y las ciudades. Vamos a ver brevemente de qué se trata. Los riesgos de cambio climático, porque cuando hablamos de sostenibilidad, pues enseguida uno piensa también en ambiente, ¿no? O piensas en aporte social, o piensas en clima. Entonces, sí, todo tiene que ver y todo está integrado en la visión de lo que es sostenibilidad, cada uno con sus diferentes aportes y características. Entonces, pero ¿qué pasa entonces en las ciudades con el tema del cambio climático? Y finalmente, pues, lo que sería el core y el objetivo del webinar, que es la gestión de la sostenibilidad urbana como tal. Entonces, seguimos. ¿Por qué el desarrollo sostenible para asegurar nuestra permanencia en el planeta? Si bien esto se viene hablando desde los años 70, principios de los años 70 para ser exactos, o sea que ya tenemos casi 40 años, casi 50 años hablando del tema, pues hay unos problemas que son universales. No es solamente de un país, que un país lo sufra más que otro, sí, pero no solamente de un país. Cualquiera de estos problemas que ocurra en un sitio, pues repercute sobre otro porque vivimos en un solo planeta. Empezamos con lo que es el tema de la pobreza y la desigualdad económica, el acceso a agua potable, cambio climático, ya hablamos, y vamos a ver qué diferencia hay entre lo que es mitigación y adaptación, la transición energética, imagínense pasar de los combustibles fósiles, un país petrolero que tenga que pasar de combustibles fósiles a energías limpias desde el Acuerdo de París que también fue en el 2015. La seguridad alimentaria, que tiene que ver con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 2, específicamente lo que sería la agricultura sostenible para abastecer cada uno de los países de alimentos. Cada país debería autoabastecerse de su propio alimento. La vida y la movilidad urbana, entendiendo movilidad como la capacidad de trasladarse no solo de las personas, sino también de bienes, de productos, de alimentos. En este caso, pues, movilidad urbana tiene que ver, por supuesto, movilizarse dentro de lo que sería
el entorno urbano. Manejo de la basura. La basura es un problema, por supuesto, universal. Y la protección a la biodiversidad que está siendo afectada en estos últimos años. Todos estos temas son primordiales para lo que es el desarrollo sostenible a nivel global y en nuestra región. Entonces, esto es una pregunta, por supuesto, retórica, sin embargo, saludos de Santo Domingo, saludos, estaba leyendo el chat. ¿Podrá el planeta continuar bajo el patrón de desarrollo y consumo actual? Evidentemente, cuando hablamos de ese consumismo, ¿no? Esa explotación de los recursos infinita, pues no, por la existencia de algo que se llama límites de crecimiento. Simplemente, además que el planeta tiene unos límites físicos, también tiene unos recursos finitos. O sea, no tiene el agua, el aire, el suelo, no son infinitos. Estos límites de crecimiento, que eso fue un libro que se hizo en el 72 por el Club de Roma, digamos que en el 2009, Rockström y sus colaboradores hicieron un informe, un paper sobre los límites planetarios, ¿no? Porque si bien hay unos límites de crecimiento y se habla al respecto, pues puntualizaron 9 límites. De estos 9 límites, si ven la figura, para el año 2009 ya se había sobrepasado o extralimitado, que en inglés es overshoot. Les pregunto si conocen esa palabra overshoot o extralimitación y si saben que existe un día al año que se llama el Overshoot Day o el día de extralimitación y si saben qué día fue este año, para que lo pongan ahí en el chat y luego lo hablamos. En este momento se han sobrepasado 3 límites: cambio climático, el ciclo de nitrógeno y la pérdida de biodiversidad. Digamos que nosotros deberíamos estar viviendo dentro de lo que es el círculo verde, ¿no? El segundo círculo, anillo verde, pero ya lo hemos extralimitado por nuestro patrón de consumo y explotación de recursos. Aquí me dijo Oscar, que creo que fue la semana pasada. Bueno, está cerca, va bien. Vamos a ver si alguien más escribe. Sigamos. Estos límites siguen siendo vigentes al día de hoy. No sé si han visto esta figura, pero digamos que es una figura de los límites planetarios, pero actualizada en un modelo de economía sostenible que está llevando a cabo se desarrolló por una profesora, Kate Raworth, de Reino Unido, pero lo está llevando a cabo ya formalmente Holanda en este año, ¿no? Como parte de esa reflexión y esa respuesta ante la pandemia. Bueno, mira, estos modelos, en este caso, este modelo se llama modelo de la rosquilla o Donut Economy, ¿ok? Si lo quieren buscar. De todas formas, ahí está el link con el vínculo. El 21 de agosto. A ver, Mari Mesa, hola, Mari. Sí, fue el 22, que fue sábado, o sea, está cerquísima, está muy bien. Y el año pasado fue el día de overshoot, el día de extralimitación fue el 25 de julio. ¿Qué quiere decir ese día? Que si tomamos año a año nuestra vida durante ese año y los recursos que toda la humanidad consume durante ese año, deberíamos desde enero a diciembre, pues, distribuir ese consumo para que durante ese año no consumamos más de lo que deberíamos necesitar. Pues ese Overshoot Day es el día en el que nos consumimos ya todo lo que nos podía dar el planeta para ese año. El año pasado fue en julio, este año fue en agosto. Que uno diría, bueno, pero por la pandemia se postergó un mes. Bueno, pero eso es muy poco para lo fuerte que ha sido la pandemia. Es decir, que veníamos con un patrón de consumo imparable, ¿no? Entonces, este modelo de la rosquilla lo que quiere decir es, mira, debemos vivir entre, que yo no le llamaría rosquilla, honestamente, yo le llamaría aro o anillo. Debemos vivir entre ese anillo verde. ¿Okay? Si pasamos hacia adentro del anillo, existe lo que se llama una escasez de cualquiera de estos aspectos, de salud, alimentación, energía, todo lo que pueda garantizar una mínima calidad de vida. Si al revés, si nos sobrepasamos en anillo hacia afuera, entonces estamos extralimitándonos con lo que nos puede dar el planeta. Eso es la economía de la rosquilla. Lo cierto es que siguen siendo vigentes los límites y parece que no nos estamos dando cuenta hasta que vienen eventos como los de la pandemia. Pero bueno, definitivamente, para no dar una definición de desarrollo sostenible así de textbook, pues es una filosofía de vida, ¿ok? En la que la producción de la riqueza está enfocada a la generación de un bienestar auténtico y calidad de vida. Esa calidad de vida no solo económica, sino esos intangibles, de poder salir a distraernos, poder caminar en la calle, que no te asalten,
poder trabajar y comprarte una vivienda, poder pagar el colegio de los niños, por ejemplo, ¿no? Y garantizando a su vez un equilibrio con el planeta. Por eso es que es tan complejo. Sin embargo, es una cuestión de asumir ese cambio a nivel individual y a nivel de políticas de Estado. No hay duda que tiene que haber voluntad política. Sin embargo, mientras más conozcamos sobre el tema, podemos hacer presión sobre la sociedad, pues vamos de lo individual a lo colectivo, sobre la sociedad y la sociedad a su vez sobre los gobiernos. Por eso es que es tan importante conocer estos temas. Vamos a ver entonces los antecedentes que han habido en las dimensiones del desarrollo sostenible. Muy brevemente, porque como les dije, desde el 72 fue la primera vez que se habló de sostenibilidad formalmente en un documento, pero en el 87, en esta comisión Brundtland, en un informe que se llama Nuestro futuro común, fue donde se definió como tal el desarrollo sostenible. Aquí han habido unos hitos de cumbres importantísimas en lo que respecta a sostenibilidad, que por cierto, si hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, vamos a considerar que es lo mismo, ya que ambas significan soportar o abastecer o sostener. ¿Okay? Entonces, para no entrar en ese dilema, sustentabilidad, sostenibilidad, vamos a considerar que es lo mismo. La cumbre de Río en la Tierra en el 92 fue muy importante. Luego la cumbre del milenio, donde se definieron los objetivos del milenio, que antes eran 8, pero esos son los que luego se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Ya lo vamos a ver. La cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en el año 2002 en Johannesburgo. Luego vino Río más 20, porque se hizo de nuevo en Río de Janeiro, pero también se hizo el énfasis que, oye, 20 años han pasado y no hemos hecho puro hablar y definir lo que hay que hacer, ¿no? Por eso es que en el Río más 20 se definió como el futuro que queremos, o sea, vamos a actuar. En el 2015 finalmente se hizo esa actuación un poquito más evidente con la definición de la Agenda 2030 y en su declaración, pues los objetivos de desarrollo sostenible, que son desde 2015 hasta 2030. En cuanto a lo que es el aspecto urbano y ciudad, han habido también varias cumbres, varias convenciones que se le llamaba Hábitat, de la ONU Hábitat. Ha habido la 1, la 2 y estamos actualmente la 3, que fue en Quito en 2016, donde se declaró la nueva agenda urbana, que la vamos a ver luego en más detalle. En cuanto a las dimensiones de desarrollo sostenible, pues las básicas, las fundamentales son 3, la social, la económica y la medioambiental o la ambiental o la ecológica también le llaman. La social, cuando hay un equilibrio entre lo social y económico, se le llama que el equilibrio es equitativo y se habla de desarrollo socioeconómico. Cuando en equilibrio está lo social y lo ambiental, se define que es un equilibrio vivible y se habla de desarrollo socioambiental. Y cuando lo económico y lo ambiental está pues en equilibrio, se dice que es viable y ahí es donde se habla, ahí es donde entra el término ecoeficiencia, ser más eficiente con los recursos. La conjunción de todos estos grupos, de todos estos equilibrios, pues es lo que sería lo sostenible. ¿Okay? Cuando hablamos ahora en el ámbito urbano de lo que es la sostenibilidad, pues vamos a hablar primero de lo que quiere decir la ambiental, o lo que cubre o lo que abarca la ambiental, que es la que prácticamente uno piensa cuando se habla de sostenibilidad, uno va inmediatamente a lo ambiental. No es más que ser eficiente en el uso de recursos. Cuando estamos en la ciudad hablamos de agua y energía, en edificios, edificaciones, ya sea comerciales o sea para viviendas familiares, multifamiliares, etc. Materiales locales para reducir la huella de carbono y energías más limpias. Es decir, migrar esa transición energética, migrar de la quema de combustible fósil para generar energía a generar completamente o por lo menos una fracción de la energía que consumen las edificaciones mediante, puede ser paneles solares, puede ser eólico, dependiendo del sitio en el país donde estemos, puede ser inclusive estar usando biogás, de los pozos sépticos podría el metano aprovecharse, ¿no? Todo eso está estudiado, pero bueno, lo cierto es que migrar de combustible fósil a energías más limpias. Resulta ser que en nuestro país, pues, más del 50% de nuestro parque generador de energía es limpio, porque viene de la hidroeléctrica, que es la energía hasta los momentos la más limpia o la más eficiente en cuanto a mínimas emisiones de dióxido de carbono por cantidad de energía generada. Entonces, si toda la capacidad instalada que tenemos en el país funcionara como debe ser,
pues prácticamente podríamos decir que muchísimo más de la mitad de nuestra energía proviene ya de energías limpias. Cuando hablamos de edificaciones climáticamente resilientes, pues adaptación al cambio climático, porque la adaptación no es más que diseñar pensando en esos riesgos y esos cambios que ya están ocurriendo. Por ejemplo, altas temperaturas en sitios donde era fresco, ahora hay muchísimo calor, o eventos extremos, ¿no? Donde no llovía, puede llover, y donde llovía con cierta regularidad, pues ahora va a llover con lo que llaman los civiles una tormenta de diseño, con un periodo de retorno, pues que ya se está viendo que ya los drenajes diseñados y la vialidad y toda una serie de sistemas de drenaje, pues ya quizás no funcionen para los eventos de lluvia que están ya inclusive ocurriendo en estos tiempos. Transporte público y privado mediante energías limpias. Hay todo un movimiento en cuanto a lo que es transporte y movilidad para lo que es la sostenibilidad en cuanto a la energía, desde vehículos eléctricos, transporte colectivo eléctrico o con biocombustibles. Lo cierto es que tiene que haber un transporte de calidad, sin duda, calidad, confiable, limpio, seguro, para que la gente migre de vehículos particulares a usar medios de transporte público y poder llegar a su sitio de trabajo, de disfrute, a comprar lo que necesite, usando transporte público que sea limpio, confiable, seguro y de calidad. Y por supuesto, ahí se disminuyen los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, entre otros, y por supuesto que mejora nuestra calidad de vida. Todo eso es lo que abarca la sostenibilidad ambiental en el ámbito urbano. En cuanto a la social, cuando hablamos de social, la palabra clave es inclusión. ¿Ok? Cuando hablamos que hay derecho a la ciudad, derecho a la inclusión, nos referimos por supuesto, a sectores marginales, a los cinturones de marginalidad o de pobreza, ¿no? Que bueno, es un temazo, ese tema no es nuevo, pero bueno, de alguna forma hay que romper ese paradigma y hay que pensar ya cómo hacer para que la ciudad, la que existe y la del futuro, sea inclusiva para todos. Por eso hay lo que se llama accesibilidad universal. Eso va más allá de colocar rampas para sillas de ruedas, ¿no? O colocar sistemas braille para los invidentes. Eso va más allá de eso. Eso es pensar con un enfoque integral para que inclusive uno mismo pues puedas caminar, puedas accesar a todas partes caminando de forma segura. Por eso que decimos cruces peatonales seguros en cuanto a lo que tiene que ver con el entorno urbano. En cuanto a lo arquitectónico, pues que también haya rampas, ascensores y baños públicos para todos, disponibles, accesibles, limpios. Y me recuerdo cuando mis chamos eran bebés, para buscar un baño con cambiador era un temazo, o un baño familiar que le llamaba. Que el uso o la distribución del espacio esté claro y sea eficiente también, en lo que tiene que ver con arquitectura, lo que tiene que ver con movilidad. Bueno, que haya paradas bien ubicadas, que sean accesibles, luego vamos a ver qué es accesibilidad, que permiten el intercambio modal. Cuando hablamos de modo de transporte, tiene que ver con si vas en vehículo, vas en autobús, te bajas y te montas en el metro, y luego del metro agarras tren, ¿no? Sin tener que caminar mucho. Eso es intercambio modal. Y eso es continuidad del trayecto. Y hablamos de un sistema de transporte público de calidad, limpio y seguro, pues es sinónimo de desarrollo y calidad de vida en la ciudad. Y de comunicación, que tiene que haber pues sistemas de última tecnología. Ahí ya entra un poco lo que es Smart Cities, que lo vamos a ver también, de manera clara, sencilla y eficiente. Fíjense, todo esto tiene que ver con lo social, pero también toca muchísimas otras aristas del entorno urbano, de la arquitectura, de la comunicación, etcétera. Cuando hablamos ahora de la sostenibilidad económica, hablamos también, así como lo social, la palabra clave es inclusión, la económica, la palabra clave, que van a haber muchos, economía circular o producción y consumo sostenibles y responsables. La economía circular en la construcción no es más que un enfoque integral de minimización de materias primas. En cada una de las etapas de cualquier construcción, ya sea para una edificación, para una vialidad, para cualquier tipo de sistema urbano, pues es disminuir el uso de materias primas mediante el aprovechamiento en cada una de las etapas de subproductos o residuos. En cada una de estas etapas, partiendo desde el diseño, desde su diseño, desde el procesamiento, de la actividad de construcción propiamente dicha, el uso de la vivienda, el uso responsable, el uso consciente, la demolición, para que no todo lo que se demuele debería ir a un botadero, ¿verdad? Se podría reutilizar algo. Y cuando hablamos de gestión de residuos, pues es
ahí es donde entraría la palabra que no se debe confundir economía circular con reciclaje, pero ahí es donde entra el reprocesamiento o reciclaje, para esa minimización de materias primas. La idea es que haya residuos cero, ¿no? Es complicado, no es tan fácil, pero debe entrar, digamos, dentro de nuestra forma de pensar, forma de diseñar el tema de la economía circular. Hablamos de tres dimensiones fundamentales. Esas tres dimensiones actualmente se convirtieron en 5 pilares, porque a las pilares o dimensiones también, pero digamos le llaman las 5 P's de pilares, pero también porque sus nombres en inglés empiezan por P. Planeta sería lo ambiental, personas, people sería lo social, prosperidad sería lo económico. Y se le agregó las alianzas, porque solos no podemos, definitivamente, eso es un lema que tiene la ONU en este momento, más aún con la pandemia, y la paz, instituciones sólidas y paz. Entonces, alianzas empieza por P en inglés, partnership, por eso se la ponen las 5 P's. Ya vamos a ver entonces lo que serían los ODS, ¿no? Porque los principios, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que son universales, se requiere de la participación de todos, participación ciudadana, existe lo que es la rendición de cuentas, no es simplemente palabras escritas, igualdad y no discriminación, o sea, que sea universal para todos. Y cuando hablamos de subsidiariedad, hablamos de que no es subsidios, sino que la responsabilidad de implementarlo está compartida entre el gobierno y la sociedad civil. O sea, no es culpa de uno ni de otro, debemos trabajar en conjunto. Entonces, en esta década de acción, pues, tenemos que para el 2030 cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que son 17. Seguramente esto lo han visto mucho, no vamos a ahondar en ellos. Están los objetivos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo ambiental. Si ven, la paz y las alianzas, pues son el 16 y el 17. Y lo que sería para el ámbito urbano directamente sería el objetivo 11, que es lo que vamos a ver un poco más el día de hoy. Tampoco lo vamos a ver tanto en detalle porque sería muy largo el webinar. Pero fíjense, el objetivo 11 lo que quiere decir es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos y las comunidades sean inclusivos. Hablamos de inclusión social, seguros, resilientes y sostenibles. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esa capacidad que tiene un sistema de soportar una perturbación, cualquiera que sea, y retomar las condiciones similares a las originales y mantener esa continuidad en su operación. ¿Okay? Eso se le llama la resiliencia, que es diferente de la resistencia. Resistencia es aguantar esa lluvia hasta que no puede más y se rompe el drenaje o la represa. Bueno, la resiliencia no, la resiliencia justamente tiene que ver con capacidad de adaptarse. Este objetivo tienen 10 metas y 15 indicadores. Recordemos que la Agenda 2030 en total tiene 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. De ellos, 10 metas y 11 indicadores son del objetivo 11. Aquí habla ya directamente de lo que es accesibilidad universal, que les mencionaba en la sostenibilidad social, a viviendas y asequibilidad de servicios. Asequibilidad no es accesibilidad. Asequibilidad tiene que ver, en términos en inglés, affordability, tiene que ver con esa capacidad de pago, que sea pagable ese servicio, esa vivienda, ese medio de transporte, modo de transporte, perdón. Movilidad y transporte, habla ya sobre transporte sostenible y movilidad sostenible. Uso eficiente del suelo, uso de energías limpias, por ejemplo, para la calidad de aire en la ciudad, y gestión de riesgos y desastres. Eso también es importantísimo, y más aún con el cambio climático. Veamos entonces qué tiene que ver la agenda urbana con todo esto. La agenda urbana está enfocada, o su foco es el objetivo 11 precisamente, y lo que representa es un ideal, unos lineamientos, una guía global para justamente lograr esa sostenibilidad en ciudades y comunidades. Además que la agenda urbana tiene sus pilares, tiene sus enfoques, sus áreas de desarrollo bien específicas, y nos indica que al menos 50% de las metas de los 17 objetivos tienen un vínculo directo o indirecto con la nueva agenda urbana, porque el impacto es en la población, en el territorio urbano o en la política pública urbana. Mucho tiene que ver con esto. Sí, pueden ir haciendo sus preguntas y serán atendidas en su momento cuando gusten, ¿ok? Entonces, bueno, esta agenda urbana, esta nueva agenda urbana, fíjense que ya de una vez en una de sus secciones, que habla del plan de aplicación de la misma,
compromiso de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible, hablan que para que pueda haber un desarrollo urbano sostenible y ambientalmente sostenible, pues en su numeral 66, fíjense que ya en los países firmantes pues se comprometen con un enfoque de ciudades inteligentes. Ya menciona de manera expresa lo que son las Smart Cities. Es un enfoque en el cual se aprovechan las oportunidades de digitalización, de manejo de datos, de la tecnología, para justamente lograr una calidad de vida mediante esa gestión de datos para poder tomar decisiones, porque la inteligencia de una ciudad o un sistema o un edificio pues lo da la toma de decisiones basada en esa información histórica y en tiempo real. Pero para poder hacerlo, por supuesto, lo primero que hay que hacer, para poder medir, hay que generar esa información. Porque lo que no se mide no se puede gestionar. Y no se puede medir algo que no se haya justamente registrado. Entonces hay que registrar mediante una serie de instrumentos y de elementos tecnológicos pues de última generación. ¿Cómo se inserta esto en lo que es planificación urbana y gestión urbana? Pues sabemos que ante todo pues tiene que haber políticas para la ordenación del territorio, ¿no? Está lo que es las leyes orgánicas de ordenación del territorio, etcétera, con sus planes de ordenación de territorio, planes regionales de ordenación, planes de ordenación urbanística. Recuerden que vamos de lo macro a lo micro. Ahí ya después vienen los planes de desarrollo urbano local, lo que llaman PEDUL, y luego planes especiales dependiendo de cada municipio, ¿no? Porque digamos que la unidad mínima para gestión es el municipio. De aquí salen instrumentos legales, como por ejemplo las ordenanzas municipales. Existen guías metodológicas para hacer el diagnóstico, prospectivas y qué variables son las que se van a planificar y luego medir y luego gestionar en diferentes proyectos y programas específicos. Entonces lo que hace la agenda urbana pues es simplemente enmarca todo esto en unos lineamientos globales hacia la sostenibilidad. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces con la pandemia del COVID-19 sobre los ODS y las ciudades? En esta infografía del Centro de los ODS de Latinoamérica, pues se ve muy bien que prácticamente todos los ODS están afectados por el COVID. Desde lo que es la pobreza, porque esta pandemia lo que ha hecho es acrecentar pues la desigualdad económica. Se dice que estamos en la misma tormenta, pero con diferente barco, porque lamentablemente pues tenemos algunos un poco más de capacidades que otros para poder llevar justamente esta tormenta, ya sea a nivel de vivienda, a nivel de trabajo, a nivel económico. Pero lo cierto es que el COVID ha afectado nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida en estos meses que hayan pasado y los que vienen. Por supuesto, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuál será la nueva normalidad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Definitivamente la vida en la ciudad, la vida en el trabajo, la vida laboral, pues ha cambiado y tenemos que adaptarnos justamente a generar esa resiliencia. Lo importante aquí es que si ven la infografía, si se fijan en el objetivo 10, que es reducción de las desigualdades, ahí convergen muchas de las rayas, de las líneas que vienen de otros objetivos. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues una persona que tiene que decidir entre comprar comida o comprar un tapaboca, pues es complicado. Es complicado, más el acceso a la salud, más el acceso al trabajo, si estás enfermo, si no comes, cómo trabajas, y así vamos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo y lo que vamos a ver ahora es que las Naciones Unidas, pues en su plan de respuesta global ante el coronavirus, específicamente lo que tiene que ver con el objetivo 11, indica que la población que vive en los barrios marginales se enfrenta a mayor riesgo de exposición, pues sin duda lo hemos visto, debido a la alta densidad de población y malas condiciones de saneamiento. Pues, no hay agua, o si la hay no necesariamente tiene una calidad de potable, aguas negras, etcétera, etcétera. En este momento es crucial consolidar la seguridad, resiliencia e inclusividad en las ciudades, porque hablamos de inclusión. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ellos tienen, y cuando esta presentación se les va, por supuesto, a colocar para que dispongan de ella, aquí hay unos vínculos donde justamente se habla en páginas de la ONU, de la ONU Habitat, para ser exactos, pues el plan de respuesta COVID-19 de la ONU, que aspira justamente a apoyar gobiernos locales con soluciones comunitarias. Son guías, son planes, son estrategias, son esos tips que deberíamos seguir los que planifican ciudades, los urbanistas, los que están metidos en esto del día a día, en acciones de respuesta, sobre todo a nivel de alcaldía,
proporcionar datos urbanos, esquemas de conocimientos basados en datos empíricos, ¿no? Pues ya esto tiene tiempo corriendo ya. Estos documentos son de abril, cuando estaba en pleno en el resto del mundo, nosotros aquí estábamos comenzando, pero son válidos totalmente. Y por supuesto para mitigar ese impacto económico e iniciar la recuperación. Mitigar significa, bueno, suavizar, ¿no? Minimizar. Pero bueno, es un tema complejo. Estos documentos están en estos vínculos que están aquí en verde. Vamos a ver un poco ahora lo que serían los riesgos del cambio climático. El cambio climático no es un mito, lo lamento por los negadores, por los deniers que se llaman, que dicen que bueno, pero el planeta se ha calentado y se ha enfriado durante millones de años. Sí, es correcto, es correcto. De hecho, son ciclos de 10.000 años aproximadamente. Estábamos en un ciclo, los negadores lo que dicen es que estamos en un ciclo de calentamiento y bueno, estamos en calentamiento, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero ese que le vamos a hacer, resulta que sí hay información que en los últimos 70 años se ha sobrecalentado la atmósfera por esa excesiva acumulación de dióxido de carbono que ha ocurrido por actividades del ser humano. Ahí no hay duda. ¿Por qué? Porque eso es, bueno, así funciona el clima en nuestro planeta, que tiene que ver con el efecto invernadero, que es esa acumulación de gases en la atmósfera que permiten justamente que haya una temperatura vivible en el planeta. Cuando digo vivible es porque si no existiera el efecto invernadero, pues estaríamos a menos 15 grados de temperatura promedio. El efecto invernadero permite que haya la vida en el planeta. Sin embargo, se ha acelerado y por eso se habla de un cambio climático, que no es más que el planeta va a tender a ser más cálido y más seco, que va a haber más eventos extremos, donde llovía va a dejar de llover o va a llover más fuerte, donde no llovía va a llover. Imagínense el efecto que tiene esto en las cosechas, en los esquemas de siembra y cosecha, en el manejo justamente de aguas pluviales en las ciudades, por ejemplo, donde hay asentamientos informales en zonas de riesgo. Imagínense lo que va a ocurrir si ya ocurrió sin haber todavía efectos fuertes de cambio climático. Imagínense lo que puede ocurrir. Entonces sí, hay unas consecuencias importantes, como por ejemplo el deshielo de los polos, que se están derritiendo el hielo de los polos. Esto influye en que hay más agua dulce en el mar, entonces el equilibrio de la concentración de las sales hace que haya movimientos de las corrientes, eso altera también los patrones de temperatura en los continentes. Entonces todo el modelo climático es muy complejo y está asociado a muchísimas cosas y a la vida en el planeta. La disponibilidad de agua, pues sí, donde había sequía puede haber más calor, entonces por eso depende mucho de la región del planeta donde estemos. Entonces imagínense si ahorita ya tenemos escasez de agua, cómo puede ponerse en algunos sitios del planeta. Entonces bueno, todo esto pues influye sin duda en lo que son las ciudades. Les mencionaba anteriormente de lo que serían, la diferencia de lo que serían las acciones de mitigación y adaptación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de minimizar y hablamos de abordar las causas del cambio climático, como por ejemplo, disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de abordar los impactos, hablamos de generar esa resiliencia, ¿ok? Y cuando hablamos de adaptación, nos enfocamos en la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es un factor pues, que incide sobre el riesgo. Entonces, cuando hablamos de mitigación, pues algunos aspectos, algunas estrategias para aplicar en ciudades, pues la eficiencia energética, energías renovables, mejora en los procesos. O sea, siempre la eficiencia es lo primero que podemos hacer. Hay tecnologías, por ejemplo, para absorber carbono, se llaman sumideros de carbono. Cuando hablamos de adaptación, que reducimos la vulnerabilidad justamente de ese riesgo, pues hablamos ya de acciones de reforestación, de cambio en el uso del suelo, porque cuando urbanizamos, justamente nos volamos esa capa vegetal o ese bosque o esa capa de suelo que puede ayudar justamente a manejar mediante la escorrentía, la infiltración, etcétera, esas lluvias extremas. Entonces, si ponemos una acera, una vialidad o un drenaje de cemento, pues todo el agua va a escurrir mediante escorrentía superficial y no se va a infiltrar. Eso quiere decir ese aspecto de cambios de uso del suelo. Infraestructuras de protección, bueno, lo que ya está construido hay que manejar de alguna forma esas lluvias extremas que pueden venir, cómo las dirigimos hacia otra parte y que no causen desastres, deslaves o mayor erosión, etc. Edificaciones resilientes, bueno, porque hay que aprovechar también, digo aprovechar desde el punto de vista de si hay zonas que se sabe que van a ser más calientes, históricamente están siendo más calientes, pues el tipo de materiales que hay que usar, la orientación del edificio, las ventanas, etcétera, ¿no? Y en sitios donde era muy frío, pues si se va a hacer más cálido, pues ya la climatización también pasa a ser un factor donde vas a ahorrar energía también.
Esto está ligado al famoso Acuerdo de París que hubo en la COP21. COP21, COP significa Conferencia de las Partes, y la 21 porque era la número 21, en el año 2015, donde se estableció una meta global de lograr mantener un aumento de la temperatura media del planeta hasta 2 grados centígrados en comparación con la temperatura promedio en la época preindustrial, que estamos hablando de 1850 por ahí, orientado también digamos, eh, hacer lo posible para lograr que sean 1.5 y no 2 grados. Eso se ve difícil. Ya muchos científicos si ahorita en este momento llevamos 1.1 grados de aumento. Entonces, esas 4 décimas que faltan, los científicos que saben de esto, pues dudan que eso se logre para 2030. Si llegamos a 2, pues sería maravilloso, pero se estima que tampoco vamos a llegar a 2 porque las medidas que hay que tomar, pues afectan definitivamente intereses económicos. Porque fíjense aquí, imagínense cambiar de combustibles fósiles a energías renovables, por un lado, ser más eficientes en los procesos, o simplemente bajar la producción, ¿no? Y bajar producción es economía, y ahí es donde empiezan entonces los dilemas y los intereses económicos a ponerse más importantes que lo que es, digamos, mitigar el cambio climático. Pero todo esto lo que lleva es hacer una transición energética desde el año 2015, pero entra en vigor ahorita también en 2020, que en términos climáticos, los que saben de esto le llaman el turning point, que es el punto de inflexión. Coincide con la década de acción, pues, 2020 a 2030. El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático, que es el brazo científico de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y ellos son los que hacen los informes de justamente cambio climático, de las emisiones, de todos los inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita el que está vigente es el informe número 5, el 6 está en desarrollo. Sin embargo, esto fue en 2014. Fíjense que lo que tiene que ver con urbano, producción de electricidad, edificios, transporte, industria, todo tiene que ver con asentamientos urbanos. Específicamente los edificios, pues, tienen un 6%, pero fíjense que si sumamos las emisiones directas y las indirectas, prácticamente 3/4 partes de las emisiones de dióxido de carbono equivalente en el planeta se generan en las ciudades. Hablamos del 60% cuando hablamos de las directas, en diferentes fuentes, pero específicamente es para producción de energía, industria, luego viene transporte y finalmente los edificios. Pero fíjense que si se estima de que ahorita ya casi el 80% casi 2/3 partes del planeta vivimos en ciudades, y que eso se estima que va a aumentar a 3/4 partes para el 2040 y el 2050. Entonces imagínense, si no tomamos acciones en este momento, pues cómo estarán las emisiones que promueven y aceleran el cambio climático para ese entonces. El año pasado, pues, en todo este tema de la resiliencia climática en las ciudades, en la Cumbre de Acción Climática de septiembre del año pasado, pues, se hablaron de 6 áreas fundamentales para abordar este tema en las ciudades. Lo primero fue la transición energética. La segunda, soluciones basadas en la naturaleza. Esto está basado con lo que es el diseño natural o el biomimetismo, también que le llaman. Los arquitectos saben muchísimo de esto. La transición industrial puede ser más eficientes y producir solo lo que realmente requiramos. Eso va de la mano con muchos de los esquemas de economía sostenible, la economía verde, economía azul y el modelo de la rosquilla también. La actuación local y municipal, recuerden lo de pensar global y actuar local, y el municipio como la unidad de gestión por excelencia. Generar resiliencia, ya sabemos que eso es adaptación. Y, oye, el financiamiento climático, fijar el precio del carbono o el impuesto del carbono, etcétera, ¿no? Financiamiento climático, pues hay muchísimo sobre ese tema, pues es muy amplio, y hay entes multilaterales como el BID, la CAF, Banco Mundial, que tienen fondos mundiales para accesar justamente para financiar proyectos de mitigación y de adaptación de cambio climático. Y ellos solamente piden dos pequeñas cosas: transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué tal? Seguimos. Para hablar entonces de la gestión de la sostenibilidad a nivel urbano, pues a mí me gusta decir que a nivel urbano debemos enfocarlo, digamos, en 3 aspectos fundamentales. Lo que sería la infraestructura sostenible,
¿okay? Estamos hablando de edificaciones, el entorno construido. La movilidad está, digamos, para que no se solapen, cuando hablamos de movilidad y transporte, en movilidad también hay infraestructura, que es la vialidad, que son las paradas, las estaciones, de todo lo que se necesite para modos de transporte como trenes o metro, etcétera, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de infraestructura sostenible, edificaciones, entorno construido, en movilidad entra lo que es la vialidad y sus paradas, las estaciones, etcétera. Y ciudadanía, porque no hacemos nada con que tengamos la mejor tecnología de transporte y los mejores edificios si pues no estamos educados para usarlo de manera eficiente y sostenible. Esto tiene que ir de la mano, por supuesto, con alianzas fundamentales, no solo las alianzas público-privadas, que es entre el gobierno y la empresa privada, sino también con la academia, de la mano con la academia, con la sociedad civil, con las ONGs. Todos como sociedad, privado, público y academia, pues tenemos que ir de la mano para implementar todo esto. Si no, no es posible. La sostenibilidad urbana, pues, según el BID, hay unos principios para, digamos, resumir todo esto en 5 puntos bien específicos, que la sostenibilidad urbana, pues, es entender a los servicios urbanos como parte de un circuito integrado. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad no es solo lo ambiental, no es solo el agua, no es solo la energía, es todo integral. Alinear incentivos económicos con los beneficios ambientales. Cuando hablamos de beneficios ambientales nos referimos a esos servicios ecosistémicos que nos proporcionan las áreas verdes, por ejemplo, que no es solamente que ellos respiran, la vegetación, pues los árboles, respiran CO2 y emiten oxígeno. No, ellos también generan un microclima, protegen de la erosión, son refugio para algunas especies de aves, etc. Comprender que la sustentabilidad es incluyente, hablamos de la inclusión, como la parte social, incorporar la sociedad civil en la protección del ambiente, porque hay que, como les dije, alianzas público-privadas y la sociedad civil. Y fomentar el intercambio de conocimiento entre ciudades. Pues no es solamente las experiencias que hay aquí, que hay en Curitiba, por ejemplo, que es en Brasil, o Medellín en Colombia. O sea, si aprendemos de esas experiencias, porque tampoco es copiar las experiencias, así que calcarlas, ¿no? Porque cada ciudad es diferente, cada realidad es diferente, desde el gentilicio, la cultura, las tradiciones, pues, pero hay unas estrategias globales e integrales que pueden ser replicadas. A eso se refiere con fomentar el intercambio de conocimiento. Hay agencias e iniciativas internacionales, hay muchas. En aras del tiempo, pues, no vamos a detallar tanto en estas, pero, por ejemplo, existe lo que es el World Business Council for Sustainable Development, el Consejo Empresarial Mundial, que a pesar de que está enfocado en lo que es business, tiene un programa específico de ciudades y movilidad para transformar el entorno construido y transformar la movilidad en ciudades. Existe la iniciativa de las C40 Cities, la C40, que no es más que una iniciativa que firmaron un montón de alcaldes de más de 90 ciudades a nivel mundial para ponerse de acuerdo en intercambiar conocimientos, justamente, estrategias y ayudarse mutuamente de manera técnica, de manera económica, para cinco áreas principales: energía y edificios, transporte y planificación urbana, alimentación, residuos de agua, calidad de aire, que es importantísimo, y estrategias de adaptación e implementación de justamente todas estas características y estrategias. Está el World Green Building Council, vamos, como les digo, de lo macro a lo micro siempre. Ya esto es específicamente de edificaciones. Este es el Consejo Mundial de los Edificios Verdes o Edificios Sostenibles. Hay, por supuesto, a nivel mundial cualquier cantidad de consejos, de estándares. Por ejemplo, en Estados Unidos está el US Green Building Council, en España está el español, aquí estos CCCS es el Consejo Colombiano, y tengo el agrado de comunicarles que está incipiente en nuestro país el relanzamiento del Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible. Que si estamos en pandemia, que si estamos en crisis, eso no implica de que no podamos estar preparados y alineados con las estrategias y lineamientos globales que hay en la materia de ingeniería y construcción sostenible, pues para estar listos, para dar ese salto cuando se requiera. Entonces, eso actualmente está en relanzamiento próximamente.
Ya cuando hablamos de estándares, pues existen también muchos estándares. Si hablamos de la ISO, evidentemente la 37120 habla específicamente de desarrollo sostenible en las comunidades. Aquí ya, inclusive con indicadores y demás, para Smart Cities y para ciudades resilientes. Esto fue desarrollado por el World Council on City Data ¿por qué? Porque hay que generar registros para poder medirlos y poder gestionarlos, ¿no? Sin duda, y poder después ver el desempeño y ver mejora continua, ¿no? Ese es el enfoque de la ISO. Hay una norma AENOR también asociada a esto y así hay estándares para los que son ciudades. Para los que son edificios, por supuesto, hay certificaciones como tal, ya sea edificios comerciales o para viviendas familiares, inclusive para galpones industriales, para urbanismo, para condominios industriales también. Este, existen cualquier cantidad de certificaciones dependiendo de la región del planeta donde nos encontremos. Está la EDGE, está la BREEAM, que es británica, la EDGE tiene que ver con el IFC del Banco Mundial, la HQE francesa, esta DGNB que es alemana y así, ¿no? La LEED, que es la por excelencia en América, es la que más se utiliza. En Venezuela existe un edificio certificado LEED, que es el edificio de Pica. Hay varios que están registrados y en proceso de certificación. Está el WELL, que está dando mucho de qué hablar porque tiene que ver, o el enfoque es en la salud y bienestar de los habitantes de esa edificación. Por supuesto, tiene que ver un poco con ahorro de energía, pero principalmente tiene que ver con bienestar. Entonces, bueno, hay cualquier cantidad de las cuales hay algunas que se utilizan más dependiendo de la región del planeta donde nos encontremos. Lo cierto es que una edificación sostenible, ya al incorporar estos principios en su diseño y en su operación, pues está alineado ya con 9 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Así que, pues vale la pena, evidentemente, llevarlo a cabo. Hablamos ya de la infraestructura, entonces hablemos de movilidad. La movilidad tiene unos elementos bien específicos, unos factores que tienen que ver con planificación y diseño vial, la infraestructura como tal que les mencionaba, la vialidad, las paradas de transporte público, accesibilidad, que es algo cualitativo, es ese grado de poder hacer el uso y disfrute por parte de los usuarios, pues de ese en este caso, de ese modo de transporte público, por ejemplo. Qué tan lejos, qué tan cerca quedan las paradas entre sí, si hay infraestructura para el intercambio modal. Y la asequibilidad, que ya les mencioné, tiene que ver con affordability, con la capacidad de ser pagable de ese servicio. Ese término, por cierto, o esa característica es compleja. Medios de transporte, por eso hago la salvedad cuando dije medios y no modos. Medios de transporte es aéreo, marítimo o terrestre, para movilizar o la gente, o bienes, o alimentos, etcétera, ¿no? Materiales. Los modos, que cuando hablamos, por ejemplo, del modo de transporte terrestre, pues está el transporte colectivo, están los vehículos particulares, están las bicicletas, que justamente han agarrado un auge impresionante en estos tiempos, evidentemente, de pandemia. Cuando hablamos de transporte terrestre, pues motorizado y no motorizado. Su diferencia, pues, evidente. Pueden ir desde vehículos particulares con biocombustibles, como en el caso de Brasil, el bioetanol. Aquí nuestro metro de Caracas, que es transporte colectivo eléctrico, autobuses también eléctricos, que son colectivos, etcétera, y las bicicletas. Por supuesto que para el tema de las bicicletas, si bien en otros países del mundo como Dinamarca, como Holanda, están muy avanzados en estos temas, hay muchos factores, además del clima, de la topografía, de las vialidades o las ciclovías, pues que aquí en Caracas, por ejemplo, en Caracas hay muchos proyectos inclusive para interconexión intermunicipal de las ciclovías. Pero hay un tema también cultural, hay un tema de seguridad física, ¿no? Entonces eso hay que superarlo para poder pensar en el uso masivo de bicicletas, que yo creo que van a ir siendo cada vez más tomando espacio en lo que es la movilidad urbana. Finalmente, ciudadanía, porque como hablamos de este tema de la cultura, pues existe el ODS 4, su meta específica 4.7, habla expresamente de la educación para el desarrollo y la ciudadanía sostenible. Hablamos ya de ciudadanía, que es un tema ya cultural, esa educación, va más allá de tirar la basura en el piso, ¿no? Es esa empatía, esa solidaridad,
Y bueno, es un tema importante que hay que abordar porque esto se tiene que lograr mediante diálogo de educación, como dicen, aprender a conocer porque se gestiona y se cuida y se protege lo que se conoce, aprender a hacer el bien y no hacer el mal, aprender a convivir, esa tolerancia, esa convivencia, y aprender a ser seres humanos de este planeta. Entonces, para finalizar, quería mencionarles que próximamente, pues todos estos temas que hemos mencionado, que cada uno en sí mismo son temas amplios, los vamos a desarrollar en un programa de desarrollo sostenible y ciudades inteligentes que tenemos para este mes, para el 21 de septiembre. Iniciamos este programa de formación, su segunda edición, donde incorporamos, además de desarrollo sostenible en el ámbito urbano, que sería el módulo que yo estaría dando, el módulo Smart Cities, presente y futuro, que daría Johnny, y incorporamos un módulo de BIM urbano, gestión de activos urbanos, como para complementar justamente todo esto, ir de lo macro a lo micro, y hablar del BIM, que es Building Information Modeling, que es tan importante ahorita en estos tiempos. A su vez, tenemos también, para el mes que viene, estamos preparando un programa de desarrollo sostenible empresarial. Vamos a hablar de la sostenibilidad con un enfoque de ética, derechos humanos e inclusión, que es muy interesante. Vamos a hablar también, vamos a elaborar un módulo de gestión ambiental urbana, porque no es solamente la gestión urbana sostenible como tal, sino en lo que sería la dimensión ambiental, desde el punto de vista o el enfoque de la ISO 14000, pues cómo gestionamos de manera eficiente los desechos, la que es la basura, la contaminación atmosférica, el ruido y el agua. Y bueno, con eso finalizo mi presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a sus preguntas, si las tienen. Johnny. La presentación. En este momento está abierta la ronda de preguntas por el chat. Aquellas personas que deseen hacer alguna pregunta la pueden realizar por el chat y con gusto las estaremos respondiendo. Todo lo relacionado al plan de formación lo pueden ver en el enlace que acaba de escribirse en el chat de Campus Hipnótica. En ese enlace pueden acceder y ver la información necesaria para poder conocer más sobre el programa de formación y los pasos para inscribirse, aquellos que estén interesados. La semana que viene estaremos realizando nuevamente otra serie de webinars y un conversatorio el día 18, en el cual se hablarán de todos estos tópicos, pero vistos desde la posición o la necesidad de profesionalizarse desde el punto de vista de aquellas personas que toman decisiones dentro de la administración pública. O sea, porque esto es importante. Por aquí nos preguntan José, cómo iniciar o cómo aplicar el desarrollo sostenible en una ciudad. ¿Por dónde se comenzaría? Ajá, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, buena pregunta, es amplia y también complejo, porque digamos, para empezar a aplicarlo, lo primero que tiene que haber es una voluntad política a nivel de, en este caso, como hablamos de ciudad, la unidad mínima de gestión es el municipio. Voluntad política para incorporar esto dentro de lo que serían los planes estratégicos. Para eso tiene que haber alianza con empresas privadas, consultores expertos en el tema y la academia también. La academia últimamente pues, ha demostrado que está totalmente alineada y actualizada en estos temas para priorizar justamente lo que serían las primeras acciones a seguir en una crisis como la nuestra, pues casi que todo es prioritario. Si le sumas el coronavirus, pues también es el tema de salud. Pero digamos que, perdón, digamos que las primeras acciones tienen que ser hacia el bienestar de las personas, no hay duda con eso, hacia, mira, satisfacer las necesidades básicas que tenemos ahora en la ciudad, pues en el país, pero hablando de ciudad, pues la alimentación y la salud son fundamentales, primero para poder educar. Una persona que está pasando hambre y no tiene salud, pues no puede educarse. Entonces lo primero es, para mí,
la alimentación y la salud, luego la educación y pues en paralelo entre alianzas público y privadas ir implementando estrategias a nivel ya de planificación urbana, de ingeniería y de construcción, pues toda esa reactivación, todo lo que se necesite para lograr adaptar la ciudad, que la ciudad en este caso, pues mucho está construido, hay cosas o zonas que están por construirse, pero bueno, esos son el planteamiento que yo haría, ¿no? Espero que haya respondido a la pregunta. A ver sus preguntas. Sí. Ajá, aquí hay otra de Oscar Saraza. ¿Cuáles Okay, herramientas tecnológicas? ¿Cuáles herramientas tecnológicas se recomiendan para una buena gestión de agua potable? Hola, Oscar. Gracias por tu pregunta. Bueno, fíjate, supongamos que por un momento que el agua está bien tratada en sus plantas de tratamiento de potabilización, ¿no? Las mejores tecnologías para gestión del agua en este momento tienen que ver con los monitoreos remotos de calidad y de flujo, pues de caudal, ¿no? Para detectar de manera remota en una oficina, por ejemplo, Hidrocapital, que tenga su tablero de control donde vea dónde puede estar una fuga, dónde puede estar pasando, por ejemplo, algún parámetro físico-químico que no está cumpliéndose por X, Y razón. Se recomienda, y ya se está haciendo, pues justamente esa gestión remota. Para eso tiene que haber sensores instalados en sitios estratégicos. Lo importantísimo de eso es justamente determinar cuando hay una fuga, por ejemplo, porque ese recurso es tan valioso que imagínate que en el sistema hidrocapital desde hace mucho tiempo hay fugas porque nada es perfecto, ¿no? Pero es un porcentaje grande de fugas. Creo que más del 50% del agua que se trata y que pues, se dirige por acueductos, pues más del 50% se pierde en fugas. Entonces, yo diría, para responder de nuevo y hacer un resumen, sensores remotos y un tablero de control y gestionar de forma remota. Aquí hay otra pregunta de Martín Duno, ¿no? Sí. Buenas tardes. Actualmente se está haciendo un PEDU, Plan Estratégico de Desarrollo Urbano, para el sector Bellocampo, como urbanización, y no se incluye el sector popular Bellocampo. ¿Alguna recomendación? Bueno, para este caso, no conozco el plan, pero para este caso, o sea, si no está incluido, pues es un tema porque hablamos justamente de la inclusión, ¿no? Las autoridades que están a cargo de este plan, pues deberían hablar con los concejales correspondientes para incorporar e incluir las necesidades, requerimientos, características justamente de ese sector. Lo primero es conversando, ¿no? Debería hablarse de por qué sí o por qué no, pero debería incluirse. Gracias por tu pregunta. Gracias a ti, Martín. Gracias, Oscar. Me gustaría completar un poco la respuesta sobre la gestión del agua potable. Sí. Y la del PEDU, la del Plan de Desarrollo Urbano Local. Primero, sí hay varios municipios a nivel nacional que están trabajando de alguna manera en actualizar su planificación urbana. Eso es algo muy bueno, pero como bien comentó José, es necesario, o es obligatorio, mejor dicho, que se involucre a la sociedad civil, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ningún proyecto, ninguna estrategia, ningún plan que se quiera desarrollar a nivel de migración o de preparar a los municipios, a las ciudades, en el concepto de Smart City, eso no funciona de forma individual. Para que eso se lleve a buen puerto, cualquier proyecto que se quiera realizar, es necesario que tanto el sector público, el sector privado y los ciudadanos estén de la mano, trabajando, remando todos en la misma dirección. Y en relación al agua potable, en Caracas hay estimado de que se pierde un 40% del agua que entra a la ciudad por fugas. Eso, puesto en perspectiva, son como unas 12 piscinas olímpicas por hora que se pierden en la ciudad, lo cual es una barbaridad. O sea, teniendo en cuenta que el agua es un derecho humano.
Pero hay muchas maneras de realizar integraciones tecnológicas para poder mejorar la calidad del servicio, que es lo que se busca. Cualquier solución de Smart City o el objetivo de una ciudad inteligente es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto pasa por los servicios. Entonces, hay muchas formas de poder darle la vuelta a esa solución. El problema, por lo menos en Caracas, no es tanto la distribución, porque hay una red de distribución existente bastante robusta. Es más un problema de que, bueno, tenemos tuberías, pero no hay agua en las mismas. El servicio no es continuo y cuando llega la calidad no es buena. Entonces, esto pasa por poder tener información. Si tú tienes información de la red, puedes minimizar las pérdidas no técnicas derivadas de fugas. Eso es algo que se puede hacer. Puedes conocer la calidad del agua desde su origen hasta prácticamente la última milla del grifo cuando tú la abres y poder saber en el recorrido en qué parte está ocurriendo una contaminación, porque hay múltiples formas de que el agua se pueda contaminar. Puedes saber si hay flujo o no de agua en distintas tuberías para saber cómo está haciendo el servicio y poder tener datos con los cuales poder hacer mediciones. Y al final, cuando tú haces cuando tú tienes información de verdad, puedes aplicar un mantenimiento sobre el sistema, un mantenimiento preventivo, para poder minimizar el impacto del correctivo, que es lo que lamentándolo mucho nos acostumbramos mucho aquí no solo en Venezuela, en gran parte de la región. A esperar a que algo se dañe para hacer la sustitución del mismo. Así es. ¿Y cómo comunicarlo? Bueno, hay múltiples maneras de hacerlo en función de la infraestructura que se quiera desplegar. Esto es algo que podemos conversar un poco en el próximo webinar, y es algo que se toca en el curso de Smart Cities Presente y Futuro, todo lo que tiene que ver con tecnología y con servicios. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, gracias, Johnny, excelente. ¿Podríamos conseguir las diapositivas de la presentación? Entonces, eso se va a colocar ahí en Campus. Nos indicas. Montada en nuestro canal de YouTube y ahí lo pueden apreciar, lo pueden repetir, para poder ver alguna información al detalle. Y se les puede hacer llegar por correo, exactamente. Entonces, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Estén atentos a nuestras redes sociales. Y bueno, José, ya para que te despidas. Sí, muchísimas gracias a todos por su atención. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Como dice Johnny, viene el webinar de Smart Cities y luego el de BIM. La idea es que conozcan un poco de qué vamos a tratar más en detalle en el programa de formación. El programa de formación está en preventa, así que aprovechen. Hasta el día de hoy vamos a tener una segunda preventa, pero bueno, es importante que se metan en el vínculo que enviaron al principio para que conozcan más el detalle. Muchas gracias. Ahí está el vínculo. Ok, saludos y hasta luego.